Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de la palabra de Dios, celebrando nuestra Semana Santa. La palabra que quiero compartir con ustedes, como dice la Biblia, desde la cruz Jesús dijo sus últimas palabras en Juan: consumado es. Vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 19, del 28 al 30, dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Había una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las últimas palabras de Jesús que registra el Evangelio de Juan son: consumado es. Esta palabra se traduce, la palabra consumado se traduce como de la palabra griega que significa cumplir, completar, terminar, finalizar, pagar. Hoy vamos a responder a una pregunta a través de este mensaje. ¿Qué fue lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario?
Es una buena pregunta de análisis para el día de hoy. Y la Biblia nos dice, a través de los evangelios, que lo que Cristo consumó en la cruz es justamente la salvación de la humanidad. Cristo cumplió perfectamente su llamado y propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús fue enviado a la tierra con una misión clara: morir en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Cuando llegó el momento y terminó de recibir todo ese castigo que Isaías habla en el capítulo 53 de su libro, cuando dice: Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras dolencias, padeció, por sus llagas fuimos curados, Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Se imaginan esa carga que tenía Jesús en la cruz del Calvario? No era poco. Cuando llegó el momento de cumplir lo que Dios le había dicho que haga, lo cumplió, y después de hacerlo dijo: esto es consumado. Al haber recibido de Dios todo este peso del pecado del hombre, ese llamado que Dios le hizo para que nos redimiera del pecado y de la muerte, en un momento, Él, de esa noche anterior a su muerte, el día que lo crucificaron, Él estaba orando en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios que Él oró fervientemente a su Padre y le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Él estaba pensando en la crucifixión, estaba viendo el escarnio, el sufrimiento que iba a padecer. Le dijo esto a su Padre, pero también le dijo: Padre, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Realmente, hermanos, lo que Jesús dijo aquí, en este Getsemaní, es: Padre, yo voy a hacer tu voluntad y no la mía. Estas palabras son muy importantes porque nos enseñan a nosotros también a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, que es en muchos casos lo que pasa. Yo hago lo que yo quiero, dejando de lado la voluntad de Dios. Jesús lo hizo al revés, para cumplir realmente su propósito. Él hizo la voluntad de Dios. Debe llevarnos a reflexión también esto. Cumplir la voluntad de Dios es un acto para Dios en olor fragante. Hermanos, esto es importante. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, lo cumplió hasta su muerte en la cruz del Calvario. ¿Saben lo que significa consumado? Este término también tiene que ver con una palabra que significa fin o propósito. Él vino a cumplir su propósito, terminó, cumplió con lo que Dios le dijo que haga en esta tierra, que es salvarnos. Consumado es, cumplí mi propósito. Y hablando de esto, ¿saben, hermanos? Es importante entender que en esos tiempos donde pasamos una cuarentena en nuestros hogares, en estos tiempos donde se ha detenido el tiempo, ese tiempo que antes no teníamos, porque parábamos corriendo de un lugar a otro por lograr cosas, por sostener a la familia, por cumplir metas. Muchas veces hemos olvidado nuestro propósito. Por eso que yo quiero llamarles a la reflexión con esta palabra. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Ha olvidado ese propósito que Dios le dio en su vida? Yo le puedo decir esto. La Biblia dice que el propósito que usted tiene aquí es el mismo que tengo yo, que toda la iglesia del Señor. Estamos aquí para que el mundo conozca al Señor.
Eso es lo que dijo Jesús. Son palabras de Jesús. Ahora mismo hay gente, hermanos, que está angustiada, con miedo, con muchos pesares, muchos sin esperanza. Por eso que yo creo que este tiempo fuera de tiempo que tenemos ahora es justamente para volver a nuestro camino, para cumplir nuestro propósito, para recordar de dónde nos sacó el Señor y para qué lo hizo. Pedro dice que somos el pueblo escogido de Dios, su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido, que está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando llegue nuestra final jornada, estemos al final de nuestro camino, espero que cada uno de nosotros pueda decir como Jesús: consumado es, cumplí mi propósito en esta tierra, hice la voluntad de Dios, llegué a las personas con el santo evangelio de Cristo, cumplí con lo que Dios me encargó, hice la misión que Jesús me encargó. Consumado es. De ahí me espera la corona de vida que Él ha prometido a los que le esperan. Que sea una gran reflexión para nosotros estos días de Semana Santa. Volvamos a nuestros propósitos, ayudemos a las personas en necesidad. Eso es lo que hemos venido como iglesia a hacer al mundo. Ser pequeños Cristos, seguir cumpliendo el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Consumado es. Cristo es nuestro ejemplo. Él terminó cumpliendo la misión que Dios le dio. ¿Quiere usted afrontar ese desafío, ese reto de cumplir la voluntad de Dios? Hacer lo que el Señor le ha pedido y predicar el Evangelio enseñando a las personas a que vivan de acuerdo a su palabra. Hermanos, Jesús es nuestro ejemplo. Él hizo la voluntad de Dios antes que la de Él mismo. A pesar de todo lo que Él padeció, sufrió, Él fue obediente. Seamos nosotros obedientes. Tenemos un gran ejemplo que es Jesucristo. El desafío depende de cada uno de nosotros hacer la voluntad de nuestro amado Señor. Consumado es, dijo el Señor, terminé lo que vine a hacer aquí. Es un gran reto para nosotros también. Que el Señor, hermanos, les bendiga y les guarde y que le dé la oportunidad siempre de servir a Dios con todo su corazón. Buenas tardes.